Pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. La realidad, yo conocí este hospital hace muchísimos años, cuando no era Mónica Pretelini, ¿sí? Cuando seguramente, si no mal recuerdo, tenían un campo de fútbol 7, cuando era el Hospital General, Jorge López Mateos, ¿sí? Aquí hicimos algunas clínicas. Yo me formé aquí en la Universidad de aquí de Medicina del Estado, y aquí veníamos a hacer nuestras prácticas. De hecho, incluso teníamos un equipo que jugábamos aquí los sábados o los domingos, no me acuerdo, creo que eran los sábados. Y pues bueno, la transformación ha sido realmente mucha, ¿verdad? Y pues ahora ya se conforma como un hospital aparentemente como de tercer nivel en la atención materno-infantil. Y pues en realidad el venir a hablarles así lo tienen considerado, ¿no? Como un hospital de tercer nivel, por ahí que les dio a alguien risa, pero creo que así lo tienen considerado, ¿no? Se habla muy bien de los dos hospitales aquí que hay, que es el Hospital de la Mujer y el de ustedes. Y pues bueno, el venir a pararnos aquí un ratito contra ustedes o frente a ustedes, ¿sí? Pues representa siempre un reto importante. Entonces, pues hablando de este tema que es resistencias bacterianas, que sin lugar a dudas, seguro que los que no están implicados dentro de ver pacientes graves, pacientes críticos, pues esto les representa hasta cierto punto una ciencia ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente siempre habrá alguien que les resuelva el problema. Llamarán al infectólogo, se cuentan con el infectólogo, llamarán al médico internista, si es que en un momento dado el internista sabe bien manejar antibióticos, o llamarán al epidemiólogo, que quizás sea el más acercado en cuanto a manejo de procesos de infecciones nosocomiales y control de antibióticos. Pero vean lo que ha sucedido a lo largo de la historia, así como se ha transformado este hospital. Pues simplemente los antibióticos no se han transformado mucho, a diferencia de las bacterias. En el siglo XIX no teníamos antibióticos, pero en el siglo XX algo que marcó la diferencia pues fue precisamente la guerra, en donde decían, gracias a la penicilina, él pudo regresar a casa, ¿sí? Y aparentemente eso fue el boom. El siglo XX pues fue prácticamente la droga milagrosa, la penicilina, y pues bueno, los descubridores en un momento dado de ciertos antibióticos. Antes de la penicilina, el primer antibiótico que hubo fue el Salvarsan, que en 1908 se utilizó para tratamiento de la sífilis, ¿verdad? Y posteriormente, ya en los 40, casi 32 años después, el doctor Fleming, con el descubrimiento de la penicilina, ¿sí? En donde inició toda esta cascada de antibióticos betalactámicos, cefalosporínicos, carbapenémicos, etcétera, etcétera. Pero ya desde ahí, el doctor Fleming observaba, ¿sí?, que los mismos antibióticos, como el que él había descubierto, podían ser modificados estructuralmente, y que esa modificación les podía permitir ciertas resistencias, y que en un momento dado pues no iba a ser fácil la lucha contra los patógenos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la foto original del descubrimiento de la penicilina. Y en un momento dado, pues yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, aprendimos, entonces estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces ya han pasado unos añitos. Aprendimos que la penicilina podría usarse incluso para infecciones por Staphylococcus aureus. Pero si ahora alguien dice esa tontería, pues seguramente lo excomulgan y no lo dejan que vaya a ver al Papa ahora que va a venir, ¿verdad? Porque ¿quién le da penicilina a un estafilococo? Nadie, ¿verdad? Y esa es la triste historia, ¿verdad?, de las resistencias y la lucha de generar nuevos antibióticos.
Esta es la línea temporal de eventos que ha sucedido en los 1900, 1908, decíamos el primer descubrimiento contra la sífilis, 1928, descubrimiento de la penicilina, 1940-42 le dan el premio Nobel, 1932, descubrimiento de las sulfonamidas, en los 40 empieza la alerta que ya había él dicho desde que descubrió la penicilina, comienza a comercializarse, empiezan a ver la síntesis de cefalosporinas, ya 1952, descubrimiento de la eritromicina, en el 56 llega la vancomicina, en el 62 las quinolonas, y algo que marca también una fecha importante en el 62, el primer sencillo de los Beatles, ¿verdad? Love Me Do, en donde de alguna manera pues la magia seguía al compás de la música de los Beatles con el descubrimiento de los antibióticos. En los 80s, el boom de las quinolonas, y ahorita en el 2000, lo que es Linezolid. ¿Ya? Por ahí de los 60s, ¿sí? Alguien dijo, ¿ya? William Stewart, un cirujano general de Estados Unidos, ¿ya? Bueno, era cirujano. Es tiempo de cerrar los libros de enfermedades infecciosas y declarar que la guerra contra los microbios ha sido ganada. Sin embargo, se le olvidó lo que el mismo descubridor de la penicilina había dicho, que los microbios podrían ser modificados en el laboratorio y generar muchas respuestas de resistencia, y que incluso en ese tiempo él se dio cuenta también que a ciertas concentraciones de la misma penicilina no tenía actividad contra algunas bacterias. Entonces, aparentemente en los 60 todos estábamos contentos, pero nadie le echó una miradita de los 60 hacia atrás a lo que había dicho Fleming, ¿verdad? Ya en el mismo año, le dieron el premio Nobel en 1942, entre 40 y 42, aparecen las penicilinasas. Primeras beta-lactamasas, todas son beta-lactamasas. ¿Verdad? En 1950, ¿verdad? Sigue el surgimiento de penicilinasas, ¿verdad? Con estafilococo aureus penicilino resistente. Ya no servía, 10 años después, ya no servía la penicilina para estafilococo. 1960, una nueva beta-lactamasa, otra vez la primera beta-lactamasa ya que empezaba a generar preocupación, ¿ya? Era la TEM. En 1970, aparición de otras beta-lactamasas, ¿ya? Que eran ya prácticamente cefalosporinasas, el MPC, y empieza ya a ser más importante el estafilococo aureus meticilino resistente. Ya no nada más a la penicilina, 20 años después, 30 años después, ya también a lo que eran las oxazolidinonas. ¿Ya? 1980, descubrimiento de nuevas betalactamasas, pero ya de espectro extendido, ¿sí? Surgimiento de resistencia a lo que era cefalosporinas de tercera generación. 1990, metalobeta-lactamasas, ¿ya? Y empezamos ya con estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Ya ni siquiera los estafilococos de la comunidad podrían ser tratados con oxazolidinonas, ¿verdad? Y en el 2000, lo grave de los patógenos que conocemos como patógenos escape, ¿sí? O patógenos multidrogoresistentes, ¿sí? Como Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, que es una beta-lactamasa, y el nuevo, la E. coli, productora de esta beta-lactamasa llamada NDM1, que transfiere genes de resistencia a pseudomonas y a lo que es Klebsiella. Y siguiendo la línea del tiempo, en un momento dado, ¿sí? El por qué hablamos de estafilococo aureus, porque un patógeno que en un momento dado se puede presentar en muchas patologías de la comunidad y en muchas enfermedades intrahospitalarias, ¿sí? Pues de alguna manera ha tenido esos dos impactos, tanto de los 60s hasta los 90s, en donde en un momento dado pues se ha acompañado también de otros patógenos adquiridos en la comunidad como Shigella, Neisseria gonorrhoeae, influenza, Moraxella catarrhalis, enterococos y Streptococcus pneumoniae, que poco a poco han ido generando ciertos mecanismos de resistencia en el paso de los años.
Alguien decía por ahí que la culpa pues, no es de los antibióticos, sino de quien inició la guerra contra los bichos, porque finalmente los bichos han existido toda la vida y los que les declaramos la guerra pues, fuimos nosotros. Siguiendo poniendo el ejemplo de Staphylococcus aureus, pues veamos, antes, cuando se descubrió la penicilina, pues insistimos, ¿verdad? Era sensible a la penicilina, finalmente en los 50 es resistente a la penicilina, posteriormente en los 70 resistente a la meticilina, ¿sí? Y para los 90 lo grave y lo preocupante también con Staphylococcus aureus, y que no sé cómo está la situación en México, afortunadamente no es tan grave, pero ya en 1990, por ahí a finales de los 90, ¿sí? En Japón se encontró la primera cepa de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Cuando vancomicina es un antibiótico que lo utilizábamos para estafilococos, pues coagulasa negativa, como Staph epidermidis, Staph saprophyticus, Staph hominis, ¿ya? Pero no nada más conforme con eso, genes de transferencia de resistencia a enterococos, y entonces generando con ellos también otra situación grave que lo enmarca dentro de los patógenos escape multiresistentes. ¿Por qué? Porque también se empezó a generar enterococo resistente a vancomicina, ¿ya? Y entonces, bueno, en algunos otros, a partir de los 90, en algunos otros países, a diferencia de Japón, como es España, Francia, Italia, Alemania, empezaron a reportar, si bien no es cierto, cepas resistentes a vancomicina, sí cepas con resistencia intermedia a vancomicina de Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y si tenemos problemas con ello, entonces, ¿qué le ponemos? ¿Sí? Esta es la alerta, una de las alertas que afortunadamente empezó a generar mucha preocupación a finales de los 90 en nuestro país por pensar qué vamos a hacer si tenemos brotes de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. Y entonces, bueno, llegamos otra vez a lo mismo, al siglo XX, y no tenemos antibióticos. Estamos en el siglo XXI y estamos hablando, es la era del final de los antibióticos. Los bichos nos han ganado la guerra. ¿Ven? Ese es lamentablemente el reto contra lo que nos enfrentamos en muchos hospitales, en donde tenemos que trabajar con pacientes críticamente enfermos. Pero el problema no es eso, el problema es el mal uso de los antibióticos. Y el mal uso de los antibióticos no nada más del interior del hospital, no nada más dentro del comité de infecciones nosocomiales, no nada más dentro del comité de control de antibióticos que tiene un hospital, sino que incluso, ¿sí? Aquí ver esto en México pues es algo común que ha sucedido, pues, que va a seguir sucediendo lamentablemente pues durante muchos años más, a pesar de que ahora se han limitado la venta de antibióticos con el uso de que no te doy antibiótico en la farmacia si no traes una receta. Pero sencillo, vamos a similares, vamos a genéricos, le decimos al doctor, oye, recétame amoxicilina, oye, recétame ampicilina, oye, recétame esto, y le damos 30 pesos y nos da una receta por el antibiótico que incluso nosotros le proponemos como pacientes. Pero lo grave es que países como Estados Unidos, ¿verdad?, de repente lanzan campañas, ¿sí?, de antibióticos libres solo por tiempo limitado. Un país en el que el control de antibióticos está perfectamente establecido, tiene de repente este tipo de campañas en tiendas comerciales, como lo es Walmart. Este es un Walmart, ¿ya? Pero, aparte de eso, pues el problema realmente es que la industria ya no le apuesta a la creación de nuevos antibióticos, ¿sí? Ya no se preocupa por, en un momento dado, tratar de generar nuevas moléculas. Si bien es cierto que las resistencias nos están ganando, ¿sí?, pues también la cuestión económica, pues ¿qué me deja más? ¿Sí? Producir un antihipertensivo, producir hipoglucemiantes, porque hay muchos diabéticos, ¿sí?, medicamentos para los obesos, ¿sí?, para evitar que se infarten.
incluso medicamentos para deficiencias en cuanto a, se fue la palabra, pero vamos a dejarlo así sencillo, potencia sexual, ¿ya? Ahora ya tenemos la píldora del Viagra para la mujer, ¿sí? Que hay que leerla muy cuidadosamente porque si bien es cierto funciona igual que para el varón, es un poquito más delicado su uso que usarlo en el varón. Tiene más riesgos colaterales si no se usa de forma adecuada, ¿ya? Pero bueno, vean, a la industria le ha utilizado ganar más dinero en la producción de otros medicamentos que realmente en antibióticos. Entre 1983 al 87 hubo 16 antibióticos. Del 88 al 92 se generaron 14. Del 93 al 97, de 10 que se empezaron a estudiar, 10 se terminaron. Del 98 al 2002, de 7 moléculas nuevas que se descubrieron, solo el Linezolid fue la que salió. Del 2003 al 2007, de 5 moléculas nuevas que se estudiaron, solo daptomicina. Del 2008 al 2011, de 3, solo fixadomicina. ¿Sí? Y entonces, no tenemos nuevos antibióticos y las bacterias pues cada vez están generando más mecanismos de resistencia. ¿Qué es lo que ha pasado en la última década en cuanto hablando de antibióticos para comunidad o para hospital? Bueno, tenemos telitromicina, cefditoren, ceftobiprole, que no hay en nuestro país, ¿ya? Y que probablemente cuando lleguen pues ya van a llegar con una cierta carga de resistencia, gracias a la globalización que hay, porque seguramente que alguien que viaja al extranjero y adquiere una cepa resistente puede ser portador y traerla y diseminarla fácilmente en cualquier lugar en el que puede estar. Y antibióticos para el hospital, pues tenemos todos estos, sertapenem, dolipenem, tigecyclina, linezolid, daptomicina, y uno nuevo que llegó este año que es ceftaroline, de los cuales los que están marcados en rojo, pues sí están dentro de nuestro país. La cuestión es, cuando uno le dice a los que tienen que comprarlo, necesito este antibiótico, dicen, no hay dinero. Y ahora con el recorte presupuestal al sector salud y la reforma de salud, olvídense cómo nos va a ir, ¿ya? El panorama se ve sombrío, ¿ya? Y pues bueno, esto es lo que en un momento dado, regresando a lo de las beta-lactamasas, es lo que ha habido en cuanto a generación de resistencias a penicilinas, a cefalosporinas, a carbapenémicos, ¿sí? Y bueno, cada uno de los diferentes bichos o bacterias como Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, tienen diferentes tipos de beta-lactamasas que les permiten no tener un solo escudo de protección, sino diferentes formas de, en un momento dado, evitar la actividad de los antibióticos. Y no conforme con eso, pues cada vez aparecen nuevas etiologías o reaparecen o vuelven otra vez las enfermedades que creíamos ya erradicadas otra vez a surgir. Y entonces empezamos a hablar de enfermedades emergentes, reemergentes o de nuevos bichos, ¿ya? Como lo es el SARS, que en un momento dado nos alarmó, como fue el virus de la influenza, que en un momento dado también empezó a tener pues muchos demoles en cuanto a los brotes que se presentaron, la mortalidad que causó. Y bueno, lamentablemente la resistencia no nada más es en el continente americano, ¿verdad? Sino que en la mayoría de todos los países, como vamos a verlo más adelante. ¿Y qué es el gran problema de esto? Finalmente, cuando alguien tiene una infección, ¿sí?, hasta cierto punto, por muy leve que sea, tiene un riesgo potencial de muerte. Y aunque parezca cuestión de risa, bueno, dice, bueno, por muy leve que sea, pues sí. Aquí obviamente no lo han visto, pero seguramente recordarán, porque bueno, es un hospital materno-infantil, pero los que ya pasaron por hacer un internado, en algún momento dado, pues vieron niños con varicela, ¿verdad? Y seguramente que muchos de los que están aquí les tocó tener varicela, e incluso a lo mejor las abuelitas les decían, pues de una vez tráete a Pedrito, Juanita,
Ruperta, Timoteo y Pánfilo, y que les dé a todos de una vez, ¿sí? Pero todos, igual los virus han progresado. ¿Y qué pasó hace unos 20 años, 25 años para acá? Que decías, bueno, ¿por qué mi hijo se murió de varicela? Si a todos les dio varicela, porque se coinfectó con Streptococcus pyogenes y hizo un síndrome de choque tóxico. Pues algo tan sencillo, una infección tan sencilla y tan benigna como decíamos varicela, pues se puede morir. Sarampión, los brotes de sarampión que hubo hace por ahí entre los 90s, ¿sí? Estamos viendo ahorita la mortalidad asociada, ¿sí? Por panencefalitis o esclerosante. Encefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? O las panencefalitis secundarias al sarampión, ¿ya? En donde dicen, bueno, ¿y por qué? Porque le dio sarampión hace muchos años, hizo la evolución natural y lamentablemente terminó con un evento de estas complicaciones. Pero a nivel hospitalario, esto es el problema del riesgo de muerte por infección de los patógenos multiresistentes o pandrogoresistentes, ¿ya? Que tienen la capacidad de alterar su inmunidad celular, tienen la capacidad de alterar la inmunidad del huésped, favoreciendo una infección grave, ¿ya? Y en un momento dado, pues llevando al paciente a la mortalidad. Entonces, es un círculo en un momento dado que se produce en cuanto a los patógenos multiresistentes. Y bueno, en el ámbito de las infecciones nosocomiales tenemos dos situaciones bien importantes ya establecidas, que son infecciones adquiridas en la comunidad y infecciones asociadas a la salud, que es el término que se le da ahora a las infecciones de adquisición nosocomial o a las infecciones de adquisición intrahospitalaria. Pero dentro de las infecciones asociadas a la salud, en México no lo hay, pero en Estados Unidos sí, son las infecciones asociadas al cuidado de la salud ambulatoria, lo que se hace en casas, ¿sí? De atención especial, donde el paciente va y dice, bueno, está atendido por enfermeras, no está como tal realmente hospitalizado, pero son casas de atención médica, ¿ya? Y obviamente los que sí están hospitalizados, ¿ya? Todos los demás, pues bueno, en un momento dado pueden ser pacientes previamente sanos, que viven en su casa, que pueden tener en cualquier momento dado una infección adquirida en la comunidad, ¿ya? ¿Cómo definimos resistencias bacterianas? Falta de respuesta clínica a la administración de antibióticos, pudiera ser una definición, o simplemente la reacción de los microorganismos ante el ataque de los antibióticos, ¿ya? Pero realmente esa me gusta más a mí, ¿sí? Pero para entender un poquito esto de resistencias bacterianas, vamos a, me di a la tarea pues de traducir lo que está en este artículo de la pandrogoresistencia y la resistencia extendida de diferentes patógenos, en donde resistencia como tal se define a la no susceptibilidad de algún agente antimicrobiano, ¿sí? Recordando que hay microorganismos que ya como tal traen un gen de resistencia exclusivo a algo, ¿sí? No lo adquirió, ni lo va a obtener, ni se lo van a transferir. Él ya trae esa carga genética como bicho como tal, ¿sí? Como por ejemplo cuando ustedes dicen, vamos a hacer la fiesta de graduación, la fiesta de salida. ¿Y quién va a ir? No, pues Juanito, Pedrito, pero va a ir Teresita. No, me cae de mal, ¿sí? Va a ir Jorgito, pues no, ese me cae bien gordo. ¿Y por qué? No lo sé, pero desde que lo conocí me cae gordo. Así funcionan los bichos, ya traen un gen predispuesto para tener cierta no afinidad a algún antibiótico, ¿ya? Y entonces pues es realmente lo que se define como la resistencia. Multidrogoresistencia se define como la no susceptibilidad a por lo menos un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Llámese penicilinas, aminopenicilinas, isoxazolidinonas, ¿sí? Isoxazolidpenicilinas, cefalosporinas, etcétera, etcétera. Multidrogoresistencia, es resistencia extendida, se define como la no susceptibilidad a por lo menos un agente en todas, excepto 2 o menos categorías de antimicrobianos.
Y la pandrogo-resistencia se define como la no susceptibilidad a todos los agentes en todas las categorías de antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún antibiótico que pueda ser dirigido contra un determinado organismo, porque no le va a atacar. Entonces es cuando empezamos a utilizar tratamientos desesperados, pues ponle esto, ponle lo otro, ponle aquello. Si empezamos a hacer combinaciones que te dices, wow, ¿y ahora qué onda, no? Entonces, bueno, recordar que dentro de los mecanismos de resistencia a los antibióticos, pues empiezan prácticamente desde que el paciente va a entrar al hospital. No sabe contra qué se va a enfrentar, aparte de los médicos, ¿no? Aparte de nosotros, también corre el riesgo de enfrentarse a patógenos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una realidad. Y el problema es cuando tenemos niños así, pues seguramente que ustedes los tienen aquí, los ven mucho, ¿ya? En donde de repente dicen, híjole, tengo una terapia neonatal en donde de repente no tengo una área para tener un paciente que está prematuro, uno que está críticamente enfermo, ¿sí? O otro que está próximo a una cirugía, ¿ya? Y de repente pues no tengo un espaciamiento adecuado de cómo ordenar a mis neonatos. O pacientes adultos, ¿ya? En donde en un momento dado están multiinvadidos y dice uno, bueno, ¿qué le cuido? ¿Sí? La sonda abdominal, el drenaje que tiene en la femoral, intubado, ¿sí? O realmente el equipo que estoy utilizando está limpio, está desinfectado, puedo tener confiabilidad en ello, pero finalmente todo en un momento se coloniza rápido, y si nosotros no nos lavamos las manos, pues peor la cosa, ¿verdad? O tenemos higiene de manos, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos hay un múltiple número de microorganismos que lamentablemente pues favorecen las transmisiones cruzadas. Y esto es lo que está actualmente teniendo problema en los hospitales, los famosos patógenos escape, que pues hasta coincidió en darles esta nomenclatura, porque desde el punto de vista en nuestro país decimos que son patógenos que escapan a la acción de los antibióticos, y exactamente así lo considera también la ITSA, ¿verdad? Y estamos hablando de Enterococo faecium, Staphylococcus aureus, un patógeno que antes, hace muchos años, uno decía, es una celulitis, es estafilococo, dale dicloxacilina, wow, ya vimos que es resistente a vancomicina también, ¿ya? O que es resistente a meticilina, o sea, todos los derivados de la dicloxacilina. Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter especie, y seguramente ustedes sabrán el gran problema que tiene el Hospital General, o que tuvo, y que de repente ahorita ya está controlado, ¿sí? Pero que tiene el riesgo inminente de que vuelva a aparecer brotes por Acinetobacter baumannii. ¿Cómo actúan los antibióticos? Bueno, diferentes mecanismos de actividad de los antibióticos, pero a pesar de que tienen cada uno de estos antibióticos diferentes formas de actuar, que por eso en ocasiones a veces dice uno, damos un beta-lactámico con un aminoglucósido, ok, damos un carbapenémico con un aminoglucósido. Pues a pesar de ello, las bacterias de alguna forma también tienen sus diferentes mecanismos de producir la resistencia. Disminuyen la permeabilidad, el antibiótico no penetra, alteran el sitio de blanco de acción del antibiótico, inactivan enzimas, ¿sí? El efecto de flujo, que es el efecto de bombo, el efecto de expulsión. Ok, entras, te dejo pasar, te reconozco, pero te doy una vía de salida rápida y vámonos. Es como cuando uno lleva a los niños a la escuela, ¿ya? Y dicen, por favor, para que no hagan bola, sigan el circuito de, escolar, ¿ya? Llegas, lo dejas y te vas. Llegas, dejas y te vas. Pero aquí el antibiótico no se queda, llega, lo ven, le dicen adiós, vámonos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Y cuando en un momento dado usamos antibióticos, nada más porque el paciente está infectado, ¿de dónde? O se va a infectar, nos da el antibiótico, estamos generando lo que se llama presión selectiva de antibióticos, ¿ya? Y pues empezamos nosotros igual a generar emergencia de nuevos genes, diseminación de genes viejos, ¿ya? Mutación de genes viejos que ya traen los mismos bichos y que los pueden transferir a otros,
o emergencia de bacterias intrínsecamente resistentes, como Stenotrophmonas maltófilas. Cuando yo empecé a aprender infectología, para mí este era un bicho que decía, wow, que si tuviéramos un brote por ello tendría mucha mortalidad, pero afortunadamente no es tan virulento, a diferencia, y no está dentro de los patógenos escape, afortunadamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de presión selectiva de antibióticos o mal uso de antibióticos? Vamos a suponer que en una determinada área de un hospital tenemos una bacteria que ya la conocemos, que ha sido sensible a determinado antibiótico por muchos años, ¿sí? Pero de repente, obviamente con el tiempo, pues va a causar, si nosotros usamos antibióticos porque fue el último que nos dijeron que servía para ello, porque es el más nuevo, o porque no tuvimos el que debíamos comprar y compramos otro, o porque lamentablemente lo que sucede en los hospitales, y es algo que no se quiere reconocer, pero que de alguna manera está impactando, ¿sí? Compramos medicamentos que no son los de patente. Y no lo compra el Mónica Pretelini, no lo compra el Hospital del Niño, ¿sí? Lo compra desde el Instituto Salvador Subirán, ¿sí? Hasta el Hospital General de México, y lamentablemente la mayoría de nuestro arsenal terapéutico son antibióticos que no son antibióticos de primera línea en cuanto a mercadotecnia. Estamos usando antibióticos genéricos y de repente cuando no hay, pues hasta antibióticos similares, de términos similares en la norma no existe la definición de que es un antibiótico similar, ¿verdad? Pero bueno, es lo que usamos. Cuando no tenemos lo que tenemos que usar, pues favorecemos eso, mutaciones, y generamos una nueva bacteria con un cierto gen de resistencia, ¿sí? Y esa bacteria resistente pues le va a transferir a otra que era sensible, el gen hace transferencia de genes de resistencia, y entonces pues empezamos ya en una sala de neonato, en una sala de terapia, ¿sí? A donde teníamos un ambiente en el que era favorable porque nuestros antibióticos que utilizábamos eran adecuados y empezaron a generarse cepas resistentes raras. Pues si el uso de antibióticos no es adecuado, pues rápidamente vamos a tener un brote y vamos a tener cepas predominantemente resistentes en esa unidad, y como lo que les comento que ha pasado aquí en el Hospital General. Entonces, bueno, el uso de antibióticos independientemente siempre va a crear una presión selectiva para el desarrollo y mantenimiento de este tipo de genes, ¿verdad? Y bueno, cualquier semejanza con la realidad es simplemente pura coincidencia. Estos son los famosos patógenos escape, si lo viéramos desde el punto de vista político, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que en un momento dado podemos hablar de los verdaderos patógenos escape? ¿Ya? El panorama mundial de la resistencia bacteriana, ¿sí? En América del Norte, vean el impacto que ha generado de resistencia. Cuando hablamos de multiresistentes, de pandrogos resistentes, algunos de ellos, ¿qué les damos? Si el agua de Tlacote en México no la comercializamos y servía para todo, ya no la acabamos, ¿ya? Y en América Latina, por igual, creo que América Latina está peor que América del Norte. Nosotros somos América Central, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos. Europa, por igual, tiene que ser un poquito menos que América del Norte y que América Latina. Y Asia y el Pacífico, por alguna razón, son los que menos tienen problemas con patógenos escape, pero finalmente tienen todos. Y algunos de ellos, como Enterobacter, 42.8%, en América Latina, igual, Enterobacter es Enterobacter baumannii, 37.6%, en América del Norte 13.1%, en Europa 14.8%, y así de alguna forma algunos de los porcentajes. Pero si nos quedamos nada más de centro a Sudamérica, en donde estamos incluidos nosotros, que en realidad, si viéramos la división del Ecuador, nosotros seríamos América del Norte, pero nos gusta clasificarnos dentro de América Latina, ¿sí? Y todavía no hemos entendido el concepto de lo que es
Europa, América, Asia, ¿sí? ¿Han oído ahora que viene el juego de México-Estados Unidos? Dice, todos unidos contra los americanos. Ay, ¿y nosotros qué somos? Me quedé así, dije, wow, bueno, es comentarista de fútbol, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros qué somos aztecas, ¿verdad? Pues bueno, también nos unimos contra los americanos. Pero vean en México cómo está la problemática de los patógenos enterococo vancomicino resistente, sobre todo enterococo faecium, 24.4. Estafilococo aureus meticilino resistente, 42.1. Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasas, 22.6. No sabemos cómo estamos con la productora de carbapenemasas. Acinetobacter baumani, decimos que no lo hay, ¿sí? Aparece en cero. Sin embargo, yo creo que esto es un subregistro, no se han estado reportando de forma adecuada, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Bueno, si aquí nada más lo marcan resistente a imipenem. Pseudomonas 44.6, Acinetobacter baumani resistente a imipenem, dicen que cero, pero tenemos resistencia a muchos otros, entonces, bueno, no es como tal un pandrogo resistente. Y así en diferentes otros países, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, donde más o menos algunos porcentajes similares, ¿ya? ¿Cuál es el problema real con Acinetobacter baumani? ¿Sí? Que Acinetobacter baumani sucedió lo que pasó en el siglo XX con la penicilina, ¿ya? El soldado pudo regresar a su casa por el descubrimiento de la penicilina, pero lamentablemente el Acinetobacter baumani lo trajimos de regreso. Y pues, de alguna forma, hay algunos que le dicen que es Iraquibacter, porque la mayoría de los soldados que fueron a la guerra de Iraquí llegaron exactamente con problemas de osteomielitis, quemaduras, ¿verdad? Heridas infectadas y asociadas a lo que era Acinetobacter baumani, ¿verdad? Y bueno, cuando me dijeron, vas al Pretelini, dije, ¿qué les puedo presentar que les sea de interés y lo que ellos ven? Bueno, pues ven neonatos, ¿sí? Yo soy pediatra, no veo adultos, porque ustedes me imagino que hay ginecólogos aquí que ven adultos, bueno, obviamente, y me imagino que deben ver adolescentes también, ¿sí? Y sobre todo entre niñas y adolescentes, porque ahora ya el concepto de adolescentes ya no es a partir de los 18 años en México, 21 en los Estados Unidos. Ahora, dado toda la situación de salud sexual, sexualidad, el concepto de adolescente se ha cambiado de 10 años a 19 años. Qué triste ver que llega una niña de 12 años que va a ser mamá, ¿ya? Pero bueno, no es eso lo triste, sino lo triste es qué le pasa al producto. Este es un estudio de Guatemala y lamentablemente no hay en México. Traté de buscar, pero es un estudio que hicieron de resistencias bacterianas en hemocultivos en una UCIM, ¿sí? En el periodo del 2010 al 2013, en donde vieron exactamente la mayoría de los patógenos y como todos se dan cuenta, pueden ver que están incluidos algunos de los patógenos escape. En el 2010-2011, la resistencia a Klebsiella pneumoniae, aislada en hemocultivos, en ese periodo, pues vean ustedes que prácticamente bueno, pues vamos a esto. Prácticamente de Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Pues tanto en el 2010 y 2011, pues hubo un importante porcentaje de resistencia, pues prácticamente a estos antibióticos, levotimetropin, ceftazidima, cefepima, cefotaxima, ampicilina, piperatazo, amoxicilina, ácido clavulánico. Y de repente a los carbapenémicos como meropenem y imipenem, incluso piperatazo, no hubo tanto problema de resistencia. Y a ciprofloxacina, igual no tuvieron tanto problema de resistencia como en un momento dado a los otros antibióticos. Pero esto habla ya de tener que usar antibióticos pues, de muy amplio espectro, ¿sí?
Hablando de Burkholderia cepacia, igual en el periodo 2010 al 2011, bueno, aquí sí, el único al que no tuvieron una resistencia significativa, ¿sí?, en 3 años, 2009, 2010, 2011, fue meropenem y levofloxacina, ¿sí? Y estamos hablando de neonatos, y las quinolonas se supone que neonatos no deben usarse, pero hay que usarlas, porque o se muere o lo salvamos, ¿sí? Y hasta ahorita, pues ninguno se ha muerto por quedar chaparro, que es lo que le acusan a las quinolonas en niños menores de 8 años, ¿verdad? Igual, ciprofloxacina, también una menor resistencia, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa, pues prácticamente a todos los antibióticos, a todos, en el periodo del 2010 al 2013, mostró una resistencia importante, ¿sí? Acinetobacter baumannii, igual en el periodo del 2010 al 2013, con sus altas y bajas, pero en realidad solamente del 2010, 11 y 12 hubo una buena actividad de piperatazobactam, ¿sí? Pero de ahí en fuera, en el 2013, ninguno de los antibióticos en su arsenal terapéutico resultó con buena actividad para Acinetobacter baumannii. Es lo que estamos viendo ya en muchas unidades de UCI, en muchas unidades de terapia intensiva en nuestro país. Y el problema de Acinetobacter es que no es nada más Acinetobacter baumannii, sino es el complejo de Acinetobacter baumannii, Acinetobacter coalcacéticos. Y vean todo lo que deriva de estos. Son 30 géneros con diferentes especies, ¿sí? Entonces el problema es a veces identificar de cuál se trata, porque puede ser que si es Acinetobacter iguofi, ese sí sea sensible incluso a ampicilina, ¿ya? Pero si es un Acinetobacter piti, puede ser que sea resistente a todo, ¿ya? Y ese es el gran problema que estamos viendo con Acinetobacter, el complejo Acinetobacter baumannii coalcacéticos, ¿ya? Entonces la pregunta que nos hacemos y que les haríamos a ustedes, ¿ya? ¿Cómo seleccionamos un esquema antibiótico? ¿Cómo le hacen ustedes para seleccionar un antibiótico? ¿En qué se basan? El laboratorio de aquí les dice, oye, mira, tengo estas sensibilidades, en tu unidad tengo aislado este bicho, y lo conocen, saben las sensibilidades. Si la saben, pues ese es un gran paso, ¿verdad? Entonces dice, dice, esa puede ser una situación, ¿verdad? De conocerlo, pero además de conocerlo, pues generar un sistema de semaforización de susceptibilidades, como lo que en un momento dado se hace en el Infantil de México, ¿verdad? En donde si sabemos qué patógenos tenemos y cuál es la susceptibilidad, ya sabemos en qué momento dado estamos en el semáforo rojo, que no lo vamos a usar, estamos en el semáforo amarillo, donde tenemos que estarlo usando con cierta prudencia, y en el semáforo verde, cuando decimos, lo podemos usar fácilmente, ¿verdad? Como lo que sucede ahí, ¿verdad? Hablando de los escape, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas putida, que entra dentro de Pseudomonas, en donde decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el patógeno a los antibióticos que probamos? ¿Cuál es la susceptibilidad de cada uno de ellos? ¿Ya? Y como ven, la mayoría, E. coli, tenemos un gran semáforo de alerta roja, ¿ya? Pseudomonas putida, pues igual, y algunos, 4 de ellos, amikacina, ciprofloxacina, ceftriaxona y levofloxacina, aparentemente con buena actividad, y gentamicina, ¿ya? Y imipenem, meropenem, pues aparentemente para los 3, con muy buena, más bien para Klebsiella pneumoniae y para E. coli con muy buena actividad. Para Pseudomonas aeruginosa estamos en el intermedio, y realmente para Pseudomonas putida, nada, no sirve. Y dice uno, bueno, ¿y qué es más delicado, una Pseudomonas putida o una E. coli? Y mira, como para aquí tenemos estos que hasta la ceftriaxona sí le pega, ¿y cómo no le va a pegar un carbapenémico y una cefalosporina de tercera sí le hace? Pues así son las bacterias, ¿sí?
Así como cuando dicen a la novia, oye, vamos al cine, ¿sí, cuál quieres ver? Esta. No, yo quiero ver esta. Así sí que importa, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno, en Enterobacter cloacas, en Enterobacter baumannii, Serratia marcensis, afortunadamente, cuando yo les decía que me topé con y leí todo lo que decía, dije, wow, pero miren, es sensible a la mayoría. Pero esto pasa en el infantil de México, no sabemos qué pase aquí, ¿verdad? Y bueno, carbapenémicos también, excepto para Cenitobacter baumannii, en donde tenemos muy pocos, ampicilina surbatam, gentamicina, pero como monoterapia no sirve, tobramicina, no tenemos tobramicina inyectada en México, ¿verdad? Entonces hay que batallarle. ¿Qué le damos? Y ese es el gran problema. ¿Qué hacemos? ¿verdad? Entonces lo sugerido es conducir el SMART, y no es el carrito ese que venden, sino conducir lo que los gringos le han llamado, ¿sí?, el uso racional de antibióticos basado en esta conducta. Especificidad, que sea medible, que sea accesible, que sea alcanzable y que se dé a tiempo. Si lo traducimos al español, ¿verdad? Elegir iniciar con el antibiótico empírico, porque siempre el manejo es empírico, porque es el más apropiado. Mantener la terapia, ¿sí? Y en un momento dado, si decimos, híjole, hay otro antibiótico que sí le sirve, que nos lo están reportando y que es menos de espectro, no tan extendido, bueno, pues la terapia de desescalar y en un momento dado descontinuarla cuando no sea necesaria, ¿sí? Y aquí no lo pudimos traducir, pero finalmente lo tuvimos que dejar así, ¿verdad? El ALU sería, ¿realmente estás tratando infección o estás tratando colonización? Porque a veces nos reportan algún resultado y no sabemos interpretarlo. Decimos, mira, tiene colon. ¿Sí? Oye, ¿está infectado o está colonizado? Entonces, hay que andar muy de la mano con epidemio, con infecto y con medicina interna. Y la ruta adecuada, en qué momento dado cambiar la vía intravenosa por la vía oral y el tiempo adecuado. ¿Cuánto tiempo? 10, 7, 14, 21 días, ¿sí? Y retirarlo tan pronto como sea posible. O elegir el esquema, si no por semaforización, bueno, es un poquito basado en la semaforización, basado sobre el organismo responsable de la infección en determinado hospital, de acuerdo a los datos locales, sobre los patrones de susceptibilidad también en determinado hospital, sobre los datos locales, y siempre estarlos revisando con el laboratorio cada 6 meses para ver si no ha cambiado los patrones de resistencia, ¿ya? Y recordar, esta es una guía, simplemente, pero no es como tal una receta de cocina, porque esto nos puede llevar también a generar más resistencias o más presión selectiva de antibióticos, pero esto es lo que en el momento actual se recomienda en infecciones graves, el paciente críticamente enfermo por bacterias gram negativas resistentes a antibióticos. Enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, pues podemos usar meropenem y imipenem, doripenem no tenemos en México. Enterobacterias productoras de carbapenemasas, pues vean, colistina, ya estamos regresando a los antibióticos viejos, ¿verdad? O tigiciclina, o la combinación de tigiciclina, colistina y meropenem como terapia de salvamento, ¿sí? Pseudomonas productoras de carbapenemasas, colistina, pero no funciona como monoterapia, hay que darla siempre con terapia combinada. Y Acinetobacter, productor de carbapenemasas, pues colistina, ampicilina, sulbactam, tegaciclina, y a veces hay que dar los 3 como terapia de salvamento, ¿no? Y pues esto no es sencillo, ¿no? Finalmente esto pues, es responsabilidad de todos los que trabajan dentro del hospital, el personal médico, el servicio central de esterilización, servicio de limpieza y lavandería, la administración del hospital, los farmacéuticos, el personal de enfermería, todos que en un momento dado deben favorecer la prevención de infecciones nosocomiales en donde los multiresistentes pues, juegan un papel importante. Y pues bueno, eso es todo.